Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, testimoniando la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Vamos a continuar con los mensajes de la Reina de la Paz que se aparece en Medjugorje de más de 40 años. Me refiero a los mensajes del capítulo 46 de este canal, que sería el capítulo anterior. Y en este capítulo anterior os he hablado de los mensajes que se encuentran buscando la palabra llave sacerdote, mientras que en este capítulo, que sería el capítulo 47, os hablaré de los mensajes que se encuentran buscando la palabra llave pastores. Y son verdaderamente un montón, alrededor de 75 mensajes como resultado de la búsqueda. Bueno, hablar de esto en un contexto como lo de hoy, en donde hay la posibilidad de una tercera guerra mundial, porque Rusia realmente parece decidida a lanzar algo. Después se ha puesto de acuerdo con China por una cosa, Europa está en el medio y Estados Unidos también, o sea que China que quiere atacar a Taiwán, Estados Unidos que dicen que defenderán Taiwán contra China, o sea que el escenario parece realmente que puede estallar de una forma u otra una tercera guerra mundial. Y si estalla una tercera guerra mundial, claramente antes o después alguien tirará una píldora nuclear, seguro. Y después hay la economía que va al garrete, o sea que ya ha ido al garrete, también si nuestros políticos decían que no. Y todos estos escenarios es un escenario que dices, vale, pero esta se pone a hablar de los sacerdotes, de los párrocos en un escenario de este tipo. Sí, porque precisamente con un escenario de este tipo, los párrocos o los sacerdotes o los pastores, como queréis llamarlos, los que han sido elegidos por Jesús y que deben sentir a Jesús dentro de sí mismo, dentro de sus corazones y seguirlo como Él quiere que lo sigan, porque Cristo es camino, verdad y vida. Además que amor, pero es camino, verdad y vida sustancialmente. Y en un escenario así, que es un escenario apocalíptico, porque vivimos dentro del apocalipsis, que lo quieran o no lo quieran entender las personas, los párrocos, los sacerdotes, los pastores serán realmente importantes, serán importantísimos, tendrán un rol importantísimo en la guía de los católicos, pero también en la guía a un mundo, a un futuro mejor de esto, a un futuro donde el ser humano no aparta a Dios de su vida, sino lo respeta, lo acoge en su corazón, intenta imitar a Jesús en el amor, pero también en su justicia y en su verdad, en la verdad. Y por lo tanto es por eso que la Virgen María en sus mensajes insiste muchísimo en orar no solo por la iglesia, sino específicamente para los pastores. Y son 75 los mensajes en que ella usa el término pastores en vez que sacerdotes. Y estos mensajes empiezan del año 1984 y llegan en el momento en que estoy grabando hasta el año 2019. Pero os hablaré solo sobre los primeros 6, porque si tengo que analizar todos los 75 mensajes que se han encontrado hasta la fecha, creo que no me bastaría un siglo para explicarlo. En el primer mensaje con referencia a los pastores ha sido el del 21 de diciembre de 1984. Helena Vasili trajo este mensaje a la parroquia
procedente de la Virgen María. La Virgen María le dijo: yo deseo que ustedes sean como una flor que florece en Navidad para Jesús. Una flor que no deja de seguir, una flor que no deje de seguir floreciendo cuando la Navidad haya pasado. O sea, tiene que ser una flor permanente. Deseo que sus corazones sean como los de los pastores, en este caso los pastores de Belén, delante de Jesús. Bien, la referencia a los pastores está enfocada sobre los pastores de Belén, pero no es un caso que la Virgen María haya dicho esto en el primer mensaje en que nombró pastores. En el cielo nunca se dicen las cosas por decir. En mi opinión, aquí la Virgen ya quería introducir el discurso sobre los pastores como guías de los pueblos, pastores que son los sacerdotes católicos, pero también los apóstoles, o sea, quien quiere seguir Cristo y la Virgen María, dando el buen ejemplo y testimoniando la verdad que es Cristo. Y por lo tanto, los pastores que son la guía de sus ovejas. Y es por eso que, en mi opinión, los pastores han sido los primeros en adorar a Jesús niños, precisamente porque era una manera arquetípica para hacer entender que Jesús era el buen pastor, el pastor divino. O sea, se anunciaba la llegada del pastor divino, del pastor que guía su pueblo, que guía a Israel, pero guía a todos los que creen en él hacia la verdad y hacia Dios Padre, hacia una vida de felicidad, una vida que nunca muere, que es la vida eterna. Y por lo tanto, es por eso que los pastores han sido un signo, ¿no?, de reconocimiento para que se reconociera también en Jesús el pastor, o sea, el sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Bien. Y porque Jesús eligió esta figura, la figura del pastor, y nosotros que somos sus ovejas. Bueno, porque en realidad nosotros, seres humanos, cuando nos movemos en masa, o sea, como cuando somos en grupo, nosotros en grupo nos comportamos un poco como ovejas, porque nuestra mente se uniforma uno al otro, ¿no?, como si fuera un mínimo común denominador. Y Jung, que era un psicólogo de los primeros del 1900, decía que hay un inconsciente colectivo que es diferente del inconsciente personal. Y este inconsciente colectivo funciona de forma que busca a un jefe, a un líder, para seguirlo, y no razona mucho sobre quién es el jefe o cómo es el jefe. O sea, el inconsciente colectivo de la masa de las personas que siguen el líder lo siguen porque ven en él una guía firme, una guía fuerte, una guía clara, una guía que sabe lo que está haciendo y que le da seguridad, que le da esperanza, que le da la oportunidad de cambiar lo que tiene a su alrededor. Y es por eso que hay muchos
malos guías, malos líderes, como los políticos que tenemos, que usan esta parte instintiva nuestra, este mecanismo mental que tenemos cuando el ser humano está dentro de un grupo, sobre todo si es un grupo grande, para manipularnos, porque los políticos malos, que son los políticos y los líderes malos que quieren usar este aspecto de nuestra personalidad, lo hacen obviamente para ganar dinero, para ganar poder, para ganar votos, para poder hacer de los demás lo que les da la gana, para conquistar el mundo, etcétera, etcétera. Y por eso es en esta forma, por ejemplo, que nacen los dictadores, como por ejemplo Lenin. Era un gran orador, era un gran líder, y todos los reconocían como tal porque hablaba bien, porque desencadenaba agresividad en las personas, deseos de justicia sumaria, y todo lo que era malo dentro del hombre, él lo despertaba. Y estos son los que son malos guías, los que son malos líderes, porque hacen que la masa de las personas, el inconsciente colectivo de la persona, se adhieren a su forma de ver las cosas, que es una forma destructiva, y usan las personas como armas para ofender, para dañar al resto de la sociedad. Y las cosas nunca cambian, porque si estamos al borde de una tercera guerra mundial es porque estos parámetros nunca cambian. Siempre los parámetros humanos reaccionan, sea en el bien que en el mal, en la misma forma. Pero Jesús es el buen pastor, lo que ha revertido toda la lógica humana y te dice: no, la guerra no, la paz no, el odio no, el amor no, la división no, la unión hay que buscar, la unión. Pero también esta unión tiene que ser una unión dentro de la verdad, dentro de la justicia y dentro de la caridad, que es Dios. Porque sí, Dios es amor, pero como he dicho muchas veces, es también justicia y verdad. Y no podemos salir de la verdad y de la justicia de Dios, porque si no, nos alejaremos de Él, porque Él no es solo amor. El amor lo puede todo, claro que sí. El amor lo perdona todo, claro que sí. Pero para que el amor pueda perdonar, tú, pecador, tienes que arrepentirte de los pecados que has hecho, tienes que admitir que has hecho pecado, que las cosas que has hecho no iban bien, que eran contra de la voluntad de Dios, y entonces tendrás con tu arrepentimiento tendrás la absolución, tendrás el perdón de Dios, porque Dios se lo perdona. Pero antes tenemos que arrepentirnos y tener conciencia de los pecados que hemos hecho, tener conciencia que los que hemos hecho está en contra de lo que ha hecho Dios, del funcionamiento de la naturaleza humana querida por Dios. Y por lo tanto es por eso que somos ovejas, porque funcionamos cuando estamos juntos en grupo con algunos parámetros y mecanismos automáticos que Jung ha denominado inconsciente colectivo, que hace que la gente vaya un poco como un toro, ¿no? O sea, el toro ve rojo, carga. Bueno, es así que muchos quieren que las personas, o sea, los pueblos, actúan como un toro que ve rojo, entonces carga y hace destrucción, destruye todo. No, pero Jesús dice: no es así, que
se hace porque yo quiero que todos puedan vivir, que todos puedan alcanzar el cielo, porque sois todos hermanos míos. Jesús dice a nosotros. Y es por eso que la Virgen María en Medjugorje todas las veces nos exhorta a orar para los pecadores, a orar para todos nosotros, porque somos todos nosotros pecadores, y sobre todo para los pastores. Y entonces vuelvo de nuevo al elenco de los mensajes. El segundo mensaje fue del 2 de septiembre del 2008, una aparición a Miriana, y la Virgen María dijo: queridos hijos, reunidos hoy en torno a mí, les invito con mi corazón materno al amor al prójimo. Deténganse, hijos míos, observen los ojos de su hermano, Jesús, mi hijo. Si ven alegría, alégrense junto a él. Si hay dolor en los ojos del hermano, aléjenlo con la mansedumbre y la bondad, porque sin el amor están perdidos. El amor es lo único eficaz, hace los milagros. El amor les dará la unión en mi Hijo y la victoria de mi corazón. Por lo tanto, hijos míos, amen, amen. A mí me gusta el idioma español porque para el imperativo de amar se dice amen, que es la misma palabra del latín que quiere decir así sea. Y me gusta decir, en vez de decir amén, como en español, me gusta decir amén, precisamente porque es el imperativo del verbo amar. Es como decir amámonos, amen, amen. Y amarnos quiere decir preocuparse para los demás, por el bien de los demás, pero para el verdadero bien de los demás, no de sus caprichos o sus vicios o todo lo que después se destruye a los demás en sus tres naturalezas a corto, medio o largo plazo. Y en este mensaje la Virgen María nos dice que no tenemos que odiarnos el uno con el otro y al mismo tiempo tenemos que amar a Dios por cómo nos ha hecho y por cómo ha querido que funcionásemos. Ahora, si nosotros vamos a escuchar todas las ideologías que nos alejan de Dios, vamos realmente a dividirnos así tanto que ya no nos vamos a reconocer. Ni siquiera reconoceremos a nuestros padres, nuestros hermanos verdaderos, hermanos de sangre. Si ven alegría, dice la Virgen María, alégrase junto a vuestro prójimo que está alegre. En vez de envidiarlo, alegrémonos para él. Si veis que hay dolor en los ojos del hermano, aléjenlo con la mansedumbre y con la bondad, porque sin el amor estamos perdidos. O sea, sin el amor, ¿qué hay? Hay odio. ¿Y qué hay entonces con el odio? Destrucción, envidia, intento de aniquilar el uno con el otro. ¿Y dónde nos ha llevado esto? Al borde de una tercera guerra mundial ahora. Y al final, dice Miriana, una vez más la Virgen ha invitado a orar por nuestros pastores. O sea, que la palabra pastores no es que está precisamente dentro del mensaje de la Virgen María, o algunas veces sí, pero siempre al último pone rezad por vuestros pastores. Siempre. En 75 mensajes ha dicho así. Esto quiere decir que los pastores recubren un rol absolutamente importante en la transformación de la sociedad humana hacia una sociedad de Dios. Porque
la Virgen María quiere que todos los pueblos sean de Dios, que todos los pueblos realicen y admitan y reconozcan a Dios como su creador, como su Padre, que nos ama infinitamente. Y como que nosotros seres humanos ya no somos capaces de amar, ni siquiera sabemos qué quiere decir ser amados por Dios. Después, en el tercer mensaje, esto del 18 de marzo del 2009, la Virgen María dijo, hoy a Miriana siempre, porque Miriana es la vidente encargada de los pastores y de rezar para la iglesia y los sacerdotes. Hoy los invito a mirar sincera y largamente en sus corazones. ¿Qué verán en ellos? ¿Dónde está mi hijo en ellos y el deseo de seguirme hacia él? Hijos míos, que este tiempo de penitencia sea un tiempo en que se preguntarán, ¿qué desea personalmente de mí, mi Dios? ¿Qué debo hacer? Oren, ayunen, tengan el corazón lleno de misericordia. No olviden a sus pastores. Oren para que no se pierdan, para que permanezcan en mi Hijo, al fin que sean buenos pastores de sus rebaños. Y así que ya en el 2009, la Virgen María ya sabía que habrían habido pastores como aquellos de Alemania, pero ha alcanzado ya prácticamente todo el mundo esta ideología que se ha insertado dentro también de la iglesia. Sabía que habrían pastores que habrían rechazado la voluntad de Dios y la palabra de Cristo y habrían hecho lo que le daba en gana o que le parece bien y que pero no es bien, presionados de las ideologías de hoy en día, sobre todo de aquellas de los géneros. Bueno, después dice Miriana que la Virgen miró a todos los presentes y continuó, de nuevo les digo, si ustedes supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Es que no lo podemos imaginar. No lo podemos imaginar porque fundamentalmente, como ya he dicho, nosotros seres humanos ya no somos capaces de amar. Porque si no, un poco de empatía lo encontraremos. El hecho que hoy en día no se rece, no se ayune, no se haga nada de lo que la Virgen María dice. Bueno, últimamente he visto que hay un poco más de personas que empiezan a orar, cosa que para mí es un milagro, pero el hecho que la mayoría no lo haga es porque han perdido la capacidad de amar y la capacidad de empatizarse dentro del amor de Dios y dentro del amor de la Virgen María. El amor verdadero es un amor que hace sufrir el corazón, es un amor de madre, pero no una madre que lo consiente todo, porque la Virgen María, mirad que no consiente todo, precisamente por esto está apareciendo en Medjugorje. Yo una cosa que veo de muchas madres es que para el amor de sus hijos le consiente todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hijos se vuelven malcriados, porque las madres así, como que aman tanto a sus hijos, no pueden decirle que no a nada. Y esto es fundamentalmente un error enorme que hacen las madres. Porque cuando tú amas a tu hijo, no quieres que tu hijo vaya en mal camino. Y si tú no les das la educación necesaria para que él o ella entienda dónde está el bien y dónde está el mal, dónde está la verdad y dónde está la mentira, al final lo que va a pasar es que se pierde todos los puntos de referencias
importantes para entender cuáles son las cosas realmente importantes en la vida. Y esto, lamentablemente, es una responsabilidad, un error enorme de las madres. Porque la Virgen María os dice, volved a Dios, volved a sus mandamientos, volved a orar, volved a ayunar. Y estas son cosas que nosotros malcriados no queremos escuchar, pero nos lo dice. Ella lo dice. ¿Por qué? Porque nos ama como una madre y es preocupada para nuestra suerte. Y es por eso que continúa a decirnos lo mismo. Pero después nos dice, yo os amo sobre cualquier cosa. Bueno, después de Dios, claramente, después de su Hijo Jesús, pero yo os amo. Yo sufro, mi corazón sufre para vosotros, por ver dónde estáis andando. Veo que vais en la tiniebla más profunda y no os dais cuenta y no hacéis lo que os digo. Y continúa a decirlo y no se cansa. Yo la otra vez estaba hablando con una señora y me dice, mira, yo la próxima vez no puedo venir a misa al domingo, vendré al sábado, eso sí, pero al domingo no puedo porque voy con mi familia, mis nietos, mis hijos, allí al campo que vamos a hacer una fiesta para mis nietos. Y yo le digo, vale, pero a ver, la fiesta no la puedes hacer después de que has hecho la misa. Tú vienes ahí a la misa y después vas con ellos. Si puedes llevarte también a misa, también ellos, mejor aún. Y después te vas allí, ¿no? O sea que no veo el problema. Hay mucho que preparar, hay mucho que hacer. Y después, y la comida, y una cosa y la otra. Y digo, entonces, a ver, ¿sabes? Es la familia. A ver, pero la familia no tiene que ser más importante de Jesús. Si tú vas a misa, recibes a Jesús en la Eucaristía. Es Jesús vivo dentro de la Eucaristía. Y a esto me da miedo que poco a poco se insinúe dentro de nuestras mentes lo que creen que lo que hacen los protestantes, o sea que ellos no piensan que dentro de la especie consagrada haya Cristo. O sea, porque si nosotros estuviésemos verdaderamente convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón que allí, dentro de la especie consagrada, está el cuerpo de Cristo, está Cristo vivo en persona delante de nosotros, yo creo que no pondremos a Cristo de lado para ir a la fiesta de la familia. Diremos a la familia, por favor, venid conmigo, que hay Cristo allí que nos está esperando allí en el altar, está Dios allí. Y no pasa eso, no pasa eso porque como que no vemos y entonces no creemos. Somos todos como tantos santomasos. Pero, a ver, entonces, ¿dónde iría nuestra fe si Jesús se hiciera ver a todos? O sea, lamentablemente, Adán y Eva han hecho un pecado de fe y a causa de este pecado de fe se ha insertado dentro de la naturaleza humana y dentro de la creación el pecado original. Entonces, el jardín del Edén, o sea, la dimensión perfecta que Dios había creado para Adán y para Eva, ha tenido que doblarse, o sea, hacerse doble. La parte mala se ha alejado de la parte buena. La parte buena, el jardín del Edén, se ha mantenido cerca del paraíso, pero la otra dimensión que se ha doblado, o sea, se ha alejado de la primera dimensión original, después se ha desarrollado en lo que es esta dimensión corrupta. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Precisamente por eso, nuestra penitencia es la de intentar
tener fe y mantener la fe en Dios también si no lo vemos. Pero sí que Dios, o sea, Jesús, se da a todos nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Y hay que creerlo, porque si no lo creemos, no somos católicos. Entonces, los signos están vacíos. Pero Cristo no nos ha dado signos vacíos, porque si no, Él no habría podido obrar dentro de la dimensión terrenal y no hubieran ni siquiera habido santos ni doctores de la Iglesia, porque si los signos están vacíos, ¿a qué sirve todo eso? Y si razonáis sobre esto también, podéis ver que en el Antiguo Testamento, precisamente porque los sacramentos todavía no existían, decimos que Dios estaba más cercanos a algunos del Antiguo Testamento, como por ejemplo los profetas o los patriarcas, los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque tenían que seguirle de cerca para que hicieran las cosas correctas, para que el pueblo de Israel fuera santo y desde entonces el pueblo de Israel pudiera nacer la Virgen María, que fue el tabernáculo del cuerpo de Cristo y de Cristo mismo. Entonces, todos estos discursos para decir que la Virgen María quiere como madre especial que volvamos a la verdad, que es Dios Padre, que es su Hijo Jesús y que es el Espíritu Santo, porque solo en esta forma podemos tener las intuiciones que nos acercan a la verdad de la cosa, que nos hacen conocer a Dios. Pero tenemos entonces que redimirnos, por lo tanto confesarnos, orar. Una vez que hemos conseguido orar todos los días, y bien, al menos una corona de rosario, por favor, entonces empezar con renuncias al nivel, por ejemplo, no sé, hoy no voy a comer el desayuno. Y lo haré, no sé, todos los miércoles y todos los viernes. Y después digo, vale, entre un mes y esto para un mes. Y entre un mes, además del desayuno, no voy a comer la comida. La comida, el desayuno no la voy a comer hasta llegar al punto que el miércoles y el viernes ayunas por completo. A pan y agua. Que al final no es que sea quién sabe qué. Hoy es viernes. Yo estoy prácticamente, no como pan porque no me entra, pero sí que bebo agua y estoy aquí y claro, estoy un poco fatigada porque claro, es el ayuno, no es que sea tan fácil hacer el ayuno, no digo que no, pero no es que me está sucediendo algo, no me estoy enfermando. Además, puedo decir que el ayuno, el miércoles, el viernes, hace que el cuerpo se vuelva más fuerte. Y también el sistema inmunitario. Por lo tanto, se puede hacer. Si lo puedo hacer yo, lo pueden hacer todos. Esto es pacífico. Bueno, vamos adelante. Definitivamente, la Virgen que vive en una dimensión que es aquella de Dios, en la cual dimensión el pasado, el presente y sobre todo el futuro están en el mismo plan, ya sabía las tentaciones a las cuales la Iglesia Católica habría tenido que pasar y sobre la caída de muchos pastores, como vemos por ejemplo en Alemania, pero esto se está difundiendo también en todo el resto del planeta. Bueno, referándome después a los párrocos que han hecho aquella falsa misa, porque no es válida una misa así, más o menos gender. Quiero decir que la Iglesia Católica no puede cambiar nada de lo que es la palabra de Dios y de las enseñanzas de los doctores de la Iglesia y de los apóstoles.
que han dado prueba de haber estado en contacto directo con la dimensión de Dios. Y Dios ha creado el ser humano hombre y mujer, una pareja, un hombre y una mujer. Hombre y mujer los hizo Dios, dice la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 se lee: Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Entonces, de este plano de la Génesis se entienden perfectamente los siguientes puntos. 1. Que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, o sea, tiene una conciencia, da significado a las cosas, tiene una enorme capacidad de amar, tiene lógica, mecanismo cognitivo y tiene un espíritu que es la verdadera esencia de la persona y es inmortal. Y este espíritu incluye todas las cualidades que he dicho antes, o sea, la lógica, la capacidad de amar, el mecanismo cognitivo, la conciencia sobre todo. Y por el hecho de ser a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es sagrado. O sea, la vida humana es sagrada y bendita. Nadie puede decidir sobre ella. Y en esto me refiero al aborto y a la eutanasia. La sacralidad de la vida humana se entiende porque en el versículo ha sido repetida 2 veces. Punto 2. Se entiende también que el ser humano tiene 2 y solo 2 géneros, macho o hembra, y que los 2 y solo estos 2 son complementarios, o sea, que se completan el uno a la otra. Y por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, dijo: ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son 2, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De hecho, el capítulo de la Génesis en este mismo versículo reitera que Dios dijo: Sed fecundos y multiplicaos. O sea que lo ha dicho al hombre y a la mujer, subrayando así que solo el hombre con la mujer y la mujer con el hombre son complementarios en cuerpo, mente y alma. Claro, porque el cuerpo del hombre no es igual al cuerpo de la mujer, pero en nada, también en lo profundo, en nada. La mente del hombre no es igual a la mente de la mujer y no lo es en nada porque los puntos de referencia donde parte el razonamiento a la mujer son diferentes del punto de referencia del hombre. Y el alma también. El alma es el reflejo espiritual de todos los mecanismos cognitivos, de la conciencia que desarrolla o el hombre o la mujer en el curso de su vida. Y la conciencia depende también si
es femenina o masculina. O sea que la diferencia entre hombre y mujer no es solo en la carátula, que sería nuestro cuerpo. No, es profunda. La diferencia es también espiritual. Cuando llegaremos en el cielo, quien aquí era hombre, será hombre también allá. Y quien aquí era mujer, también allá será mujer. También si somos solo espíritus, si no podemos llevarnos atrás el cuerpo. Es algo que no es superficial el ser hombre o ser mujer. Es profundo, es el espíritu. Es el espíritu que cuando se inserta en el momento de la concepción en el cuerpo de mujer, el alma que parte del cielo es alma de mujer. Y lo mismo para el hombre. Así que cuando hay disforia de género es por una probablemente, y digo yo probablemente, problema espiritual, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay enfermedades espirituales. A ver, todos somos enfermos espiritualmente, porque con el pecado original ha sido así. No hay nada que hacer. En el sentido, el bautismo, el sacramento del bautismo nos quita el pecado original, pero no las consecuencias que el pecado original ya ha dado en la persona, al bebé, decimos, que acaba de nacer. Por lo tanto, las consecuencias, ya no tenemos los bautizados el pecado original, pero sí que las consecuencias de este pecado sí que lo tenemos, y son estas que nos desarrollan la tendencia a elegir siempre el mal, más fácil el mal que el bien. Y por eso que tenemos contrarrestar esta nuestra tendencia, que sería la concupiscencia, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la confesión, los sacramentos de la Eucaristía y todos los sacramentos que nos da nuestra Madre Iglesia. Y es por eso que la Virgen María continúa a exhortarnos en esto. Después, el punto 13 que nos dice también la Génesis, con las pocas palabras que emplea, es que el ser humano tiene un nivel superior a cualquier otra cosa o criatura creada. Tiene un nivel superior respecto a las plantas, a los animales y a la entera creación, precisamente porque solo el ser humano ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios. Tanto que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en la materia humana, en el cuerpo humano, para salvarnos, para ser sacrificado y salvarnos. Entonces, ha querido probar a todos que la materia humana es una materia de profundo respeto, porque el Dios mismo se humilló y se encarnó para salvarnos a nosotros. Y era el proyecto inicial de Dios Padre con Adán y Eva, lo de tener un ser humano que fuese materia y espíritu excelso al mismo tiempo, y que fuésemos a imagen y semejanza de Dios en todo. Solo que el pecado original nos arruinó el proyecto de Dios, y es por eso que Dios nos ama infinitamente, porque hemos estado engañados en la forma más oscura y más cobarde, ¿no? Porque el diablo es así. Y no tenemos todavía la experiencia necesaria para entender las astucias, las artimañas del diablo. Y por lo tanto, y no conocemos ni siquiera a Dios bien, porque Dios nos hizo conocer bien de Adán y Eva, precisamente porque sabía que Adán y Eva estaban
puesto a prueba y que no habrían pasado esta prueba. Por ejemplo, los ángeles caídos no han podido recibir la misericordia de Dios porque los ángeles caídos en un momento sabían exactamente cómo era Dios, lo conocían, y no obstante esto han querido alejarse de él, han querido adorar a sí mismos en vez que a Dios creador, y es por eso que se han auto caído dentro la oscuridad de la dimensión que la iglesia llama infierno. Ok, claro, son tantas cosas una detrás de la otra, todas concadenadas, que no es fácil seguir todo el razonamiento, el procedimiento. Por eso que aunque la Virgen María dice, en Medjugorje dice que de no analizar mucho las cosas, porque si no uno se pierde, ¿no? Se pierde también en el análisis, porque son cosas tan inmensas, tan grandes, tan enormes, porque son todas cosas de Dios, que nuestra capacidad humana es miserable para entenderlo del todo, ¿no? Sí que tenemos el derecho de acercarnos, ¿no?, a la verdad de las cosas y por lo tanto a razonar un poco sobre esto, pero lo que realmente deberíamos hacer es ser como niños que abrazan a Dios, abrazan a su palabra, abrazan a los sacramentos y dicen, vale, quiero creer en Dios porque sí, porque Dios es bueno, Dios no me hace daño, yo quiero amarlo, quiero orar por él, quiero hacer el ayuno porque Él me lo pide a través de la Virgen María, quiero seguir a la Virgen María en todo lo que me dice y así decimos ponernos en las manos de Jesús, en la mano de la Virgen María, como niños, o sea, en completa confianza de Dios. Esto sería la cosa mejor. En vez de hacer todas las análisis que yo hago, sería lo mejor hacer como hacen los niños pequeños. Y es también por eso que la Virgen María, cuando aparece siempre casi a niños o a adolescentes, a personas que son puras, que sin tantas análisis ni tantos razonamientos intuyen inmediatamente, porque el Espíritu Santo que se lo hace entender a través de sus corazones, que lo que dice, la que ven es la Virgen María, y que lo que dice la Virgen María es la verdad, es lo que hay que hacer. Pero lamentablemente no todos somos así, yo incluida, y por lo tanto hacemos también lo que podemos, y lo entiendo. Lo que pasa es que ahora casi no hay tiempo, chicos y chicas. Aquí hay que orar y ayunar y creer en el cielo, creer en la dimensión del cielo, en la existencia de Dios, en la existencia del cielo, en que la Virgen María, Jesús, Dios Padre y sobre todo el Espíritu Santo nos aman y nos quieren salvar. En fin. Y pasamos al cuarto mensaje dado por la Virgen a través de Miriana, y dice: hoy os invito a una humilde, hijos míos, humilde devoción. Vuestros corazones deben ser rectos, que vuestras cruces sean para vosotros un medio en lucha contra el pecado de hoy, que vuestra arma sea la paciencia y un amor sin límites, amor que sabe esperar y que os hará capaces de reconocer los signos de Dios, para que vuestra vida con amor humilde muestre la verdad a todos aquellos que la buscan en las tinieblas de la mentira. Hijos míos, apóstoles míos, ayudadme a abrir los caminos que conducen a mi Hijo.
Una vez más os invito a la oración por vuestros pastores. Con ellos triunfaré. Esto es importante. En fin. Yo creo que si todos nosotros y todas las personas del mundo tuviésemos verdadera fe, podríamos realmente hacer milagros en nombre de Dios, porque el cielo se abriría sobre nosotros y nos ayudaría, y seremos una comunión de santos, sea en el cielo que en la tierra, en donde la oración y la alegría en Dios crea puentes o canales de comunicación entre ellos y nosotros. Si todos en el mundo tuviésemos verdadera fe, descubriríamos un universo maravilloso y desconocido, asombroso y indescriptible, que ni siquiera las mejores películas de ciencia ficción pudieran igualarlo. Mientras que en vez de esto, ¿qué hacemos? Sigamos con nuestras mismas miserias. Y me refiero a las guerras, a destrucciones, luchas de poderes, recesión, mentiras sobre nuestros orígenes o sobre cómo somos o cómo funcionamos. Y son mentiras en cantidad que nos cuentan nuestros políticos, por supuesto, para obtener votos y para destruir este mundo en vez que salvarlo. Otro mensaje dijo, somos el mensaje número 5. Esto es del 2 de abril del 2011. Con amor maternal deseo abrir el corazón de cada uno de vosotros y enseñaros la unión personal con el Padre. Para aceptar esto, debéis comprender que sois importantes para Dios y que Él os llama individualmente. Debéis comprender que vuestra oración es diálogo de un hijo con el Padre, que el amor es el camino que debéis emprender, el amor hacia Dios y hacia vuestro prójimo. Este es, hijos míos, un amor que no tiene límites. Es un amor que nace en la verdad y llega hasta el final. Seguidme, hijos míos, para que también los demás, al reconocer la verdad y el amor en vosotros, os puedan seguir. Y después Miriana dijo que la Virgen invitó otra vez a orar para los pastores y dijo, ellos, o sea los pastores, ocupan un lugar especial en mi corazón, porque ellos representan a mi Hijo. Y es maravilloso que los pastores sean las manos abiertas de Jesús en esta tierra, pero es también una enorme responsabilidad que deben entender y recapacitar cuando, como los obispos de Alemania, pretenden una realidad diferente de la que es la verdad. Y finalmente llegamos al último mensaje que he elegido, el número 6, que es en orden cronológico, porque 75 mensajes era absolutamente impensable, ¿no? Entonces los 75 mensajes, si queréis después lo vais a leer en el portablog de mi iglesia, que os dejo en la descripción de este podcast de video. El sexto mensaje dice esto: Dios Padre me envía para mostraros el camino de la salvación, porque Él, hijos míos, desea salvaros y no condenaros. Por eso yo, como madre, os reúno a mi alrededor, porque con mi amor materno deseo ayudaros para que estéis libres
de la suciedad del pasado y comencéis a vivir de nuevo y de manera diferente. Os llamo a que resucitéis en mi Hijo. Mediante la confesión de vuestros pecados, renunciéis a todo lo que os ha distanciado de mi Hijo y que ha hecho que vuestras vidas sean vacías e infructuosas. Decid sí al Padre con vuestro corazón y poneos en camino de la salvación, a la que Él os llama a través del Espíritu Santo. Rezo especialmente por los pastores, para que Dios les ayude a estar a vuestro lado de todo corazón. Meditar, gente, meditar, porque estas palabras no son las mismas palabras que uno puede pensar, porque siempre han dicho, pero la Virgen María en Medjugorje dice siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Ella nos está guiando realmente como una guía, nos está guiando hacia una vida espiritualmente más madura y hacia el conocimiento de Jesús, su Hijo, porque no conocemos a Jesús, no lo conocemos. No lo conocemos porque no lo vivimos, no hemos nunca vivido, al menos que yo me acuerde, en esta nuestra época, nunca hemos vivido según el Evangelio y según la palabra de Cristo. Por lo tanto, si no vivimos en esta forma, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? No lo podemos conocer. Conocemos un Jesús que está a lo mejor en nuestra cabeza, ¿no? El Jesús de la New Age. Pero no es el verdadero Jesús esto. Esto no es el verdadero Jesús. Esto es un Jesús que tiene las calidades que a nosotros nos apetecen, que a nosotros nos van bien. Pero cuando dice algo que no va bien, entonces ya lo apartamos. Esto ya no, ¿no? Porque es demasiado sacrificio. Y entonces esto quiere decir que hemos siempre vivido como malcriados desde el punto de vista espiritual, y la Virgen María está intentando con todo corazón hacernos madurar dentro de la espiritualidad para que podamos realmente conocer a Dios en todos sus aspectos. Bien, y claramente los mensajes siguen así para al menos otros 70 mensajes aproximadamente. Bien, de todo esto lo que me ha despertado la atención es, en primer lugar, que la Virgen ha dejado mucho más mensajes, como había dicho antes, con la palabra llave pastores en vez que con la palabra llave sacerdotes. ¿Y por qué? El cielo nunca dice las cosas así como así. Hay siempre que meditar bien los mensajes del cielo, y también cuando piensas de haber analizado todo, siempre hay algo que te se ha escapado. Hoy en día asociamos el término pastor a un sacerdote de religión protestante, pero del contexto de los mensajes de la Virgen y también por algunas especificaciones que ella misma dio en algunos mensajes, se entiende perfectamente que la Virgen María habla de los sacerdotes de la Santa Iglesia Católica y le nombra pastores, haciendo referencia al buen pastor que es su Hijo Jesús. Los sacerdotes están llamados a ser verdaderos buenos pastores, pastores que aman y se preocupan inmensamente para sus ovejas, así como cuenta la parábola de Jesús de la oveja perdida en la liturgia del pasado domingo. Y en ella se lee: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Jesús, acoge a los pecadores y come con ellos. Y entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra,
la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Eso nos quiere decir que Dios es insistente y no se da por vencido con las ovejas perdidas, ya que ama infinitamente sus ovejas, o sea, nosotros pecadores. Dios está desesperado en encontrar las ovejas que se pierden y que se alejan de Él. En igual forma, deben los pastores amar a las almas de sus fieles y amar a Dios sobre todas las cosas, porque ese amor altruista, siempre proyectado hacia afuera de nosotros mismos, se retroalimenta y se propaga, siendo capaz de cubrir todo el mundo hasta el cielo. Y es así que se construye el nuevo futuro, aquel que se mantiene en el tiempo, porque se mueve con y hacia el amor de Dios. Si aman con corazón y mente puros como realmente debe ser, entonces los pastores se convertirán en verdaderas guías para sus fieles. No los guiarán hacia los lobos, sino hacia lugares seguros en donde habita el Dios verdadero. Estos pastores enseñarán a sus ovejas a rezar, a ayunar, a seguir verdaderamente la voluntad de Dios. Y de esto los fieles se reconocerán que aman a Dios sobre todas las cosas y que no siguen la mentalidad del mundo, sino la voluntad del cielo. A ver, en la iglesia hoy se habla tanto de evangelización y todos los párrocos, al menos los que conozco yo aquí alrededor, están agobiados para poder encontrar la forma de evangelizar. Pero en mi opinión, yo creo que están haciendo un error de punto de referencia. O sea, que para evangelizar, antes hay que orar, enseñar a orar y ayunar, porque solo con la oración, el ayuno, llegará todo lo demás. Porque con la oración antes y el ayuno y después seguirá la confesión, ¿qué pasa? Que el corazón humano, que no es el corazón del músculo, sino el alma humana, se abre al Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo mismo guiará cada cual para evangelizar en la forma más correcta o en la forma que la persona misma que ha abierto el corazón al Espíritu Santo puede en sus límites hacer. Pero concentrarnos demasiado en la evangelización quiere decir que entonces no confiamos en la guía y en la presencia del Espíritu Santo. A ver, para que el Espíritu Santo entre dentro de nuestra alma y active nuestra alma para que seamos evangelizadores, tenemos que preparar antes nuestro corazón, nuestra alma. ¿Y cómo la vamos a preparar? Con la oración, con el sacramento de la confesión, con la Eucaristía. La oración tiene que ser diaria, al menos una corona de rosario al día. Y después el ayuno, progresar cada vez más. Y en la medida que progresamos, el Espíritu Santo podrá entrar dentro del alma y darnos las intuiciones necesarias para evangelizar de forma correcta a cualquier persona, porque no todas las personas son iguales. Si tú evangelizas con las mismas frases o con las mismas palabras que te has estudiado para evangelizar, a una persona no le andrá bien, a una le andrá poco, a la otra a lo mejor le va bien, pero no le andrá bien a todas, porque no todas las personas son iguales. Mientras que si el alma de cada pastor
y de cada persona o apóstol o lo que sea, o de que feligrese, se abre al Espíritu Santo a través de la oración, del sacramento de la confesión y todo esto, entonces abre al Espíritu Santo el corazón, o sea, el alma, y el Espíritu Santo le dirá, le sugerirá, le dará la intuición necesaria para decir aquella simple frase o aquella simple palabra que en una persona puede hacer el milagro de la conversión. Y es así como funciona. Así que la iglesia, los pastores, que no se agobien para evangelizar, se agobien para rezar y para enseñar a hacer rezar a sus feligreses con corazón y no con la boca solo. Bueno, entonces, yo espero de haberos ayudado a entender un poco más de los mensajes de la Virgen María dedicados a nuestros pastores. Os dejaré en la descripción de este video podcast el enlace al artículo en que podrás encontrar todos los mensajes de la Virgen sobre nuestros pastores. Y por el momento he terminado. Os mando un fuerte abrazo a todos. A Jesús por María.